Hola, un fuerte abrazo, qué inmensa alegría continuar acá con nuestra masterclass gestionando mi ansiedad, caminando hacia la calma, que es nuestro propósito, entregarte calidad de vida, herramientas para vivir mejor y más. Bueno, ya tuvimos nuestra primer perla, el viaje hacia el interior, descubrimos la importancia de conocernos, de detenernos a analizar nuestros pensamientos, nuestras emociones y ese recorrido, ese viaje interior es fundamental. Y ahora vamos a nuestra segunda perla, ansiosamente y ansiosamente la hemos preparado con mucho cariño, porque todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos tenido rupturas, hemos tenido crisis, problemas, miedos, y eso no es el problema. Lo que necesitamos es estar muy preparados, tener la capacidad, las herramientas para saber cómo actuar y pasar de ese momento, de un momento rápido en esa problemática para que no se convierta en un proceso lento que nos lleve a la ansiedad, a la depresión y que nos quite la calma, que nos quite la paz y peor aún que pudiese enfermarnos. Entonces, nuestro propósito es ese y hoy vamos a estar acá compartiendo la segunda lección ansiosamente, nuestra segunda perla que viene en un entramado, en eso que hemos diseñado de manera estratégica a poder enseñar a descubrir e identificar qué es la ansiedad. Y por eso te invitamos a lo que queremos descubrir en este taller del día de hoy y es, ¿qué es la ansiedad? Síntomas de la ansiedad y factores que causan la ansiedad. Sentimos que con esto vamos a tener la oportunidad de poder nosotros revisarnos, identificar, continuar en ese viaje, en ese camino hacia la calma y poder ser conscientes de lo que antes nos ha sucedido o que nos está sucediendo en este momento. Y la ansiedad es un tema bastante preocupante porque la ansiedad a tres personas, a una de tres personas a nivel mundial, lo impacta y normalmente como no sabemos identificarla o no nos diagnosticamos o no sabemos tener muy claro cuáles son sus síntomas, sus factores y lo que eso impacta a nuestro cuerpo, pues entonces ella puede quedarse permanentemente en nosotros y es allí donde viene el problema. Porque es que, ¿qué es la ansiedad? Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo, es una respuesta natural que tiene el cerebro, que tiene nuestro cuerpo a esas situaciones que sentimos de peligro, que sentimos de estrés. Entonces es un conjunto de procesos psicológicos, fisiológicos, esto tiene que ver con todo lo biológico, lo fisiológico, lo psicológico, y que nos lleva a sentir que estamos en un peligro que percibimos, que en algunos casos es real, en otros casos no es real, es un tema de percepción, un tema de percepción que es lo que nos puede ayudar a nosotros a sentir ese miedo y lo que decía anteriormente, a pasar de una situación que podríamos gestionar hábilmente con inteligencia emocional a no gestionarla, dejarla allí y que se nos convierta, se vaya incrementando, porque eso es como una alarma que nos va diciendo, miren, ojo que algo está sucediendo, pero si no prestamos atención, si saltamos esa situación, no le damos el manejo necesario, pues se va incrementando. ¿Y qué hace la ansiedad? Pues nos predispone a reaccionar rápidamente ante cualquier señal de alarma o de peligro, como se los estaba mencionando. Y es necesario, fundamental, para que nosotros vamos adquiriendo la capacidad y el manejo de gestionar la ansiedad o los miedos, entender qué es la ansiedad natural como respuesta, que es esa ansiedad adaptativa. Cuando nosotros vamos a presentarnos a un nuevo empleo, vamos a presentar un examen, vamos a tener una actividad deportiva, bueno, una serie de actividades, pues es normal que sintamos ansiedad, por lo que les digo. Pero esa ansiedad debe de pasar. Incluso esa ansiedad nos ayuda a prepararnos mejor, a estar más alertas, a planificar cómo vamos a hacer las cosas. Pero cuando no logramos gestionar ese momento de ansiedad y lo dejamos permanente en el tiempo, pues ya se convierte en una ansiedad patológica. Y es allí donde empezamos a tener problemas con ellos. ¿Y por qué? Porque cuando empezamos a mantenernos en un estado permanente de alerta, de ansiedad, pues esto me impide realizar mis actividades del día a día con normalidad, porque empezamos a sentir un sobrepensamiento, unos pensamientos obsesivos, empezamos a llenarnos de miedos, de temores, entonces sentimos que no vamos teniendo la capacidad y el control de hacer las cosas bien, empezamos a desconfiar de nosotros y empezamos a darle esa oportunidad que pase de una ansiedad que sea adaptativa a una ansiedad patológica. Entonces se vuelve constante en mi mente ese pensamiento y si esto pasa, ¿qué tal que esto sucediera? Voy a tener un viaje en el avión y empiezo, me abordo el avión y empiezo a pensar, hombre, ¿y si esto se cayera? Cosas como esas son los ejemplos que hacen que nosotros pues le demos la oportunidad a la ansiedad de quedarse allí. Entonces, y si sí, y si no, y esas dudas, esa desconfianza es lo que hace que el cuerpo, vaya la mente especialmente,
vaya teniendo esa segregación de hormonas como la cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, digamos que ese estado de alerta permanente, pues hace que nosotros nos llenemos de mucho miedo y lleguemos a tener algo que me parece acá muy evidente y es hacer de un pequeño problema, de una situación que podríamos manejar naturalmente, fácilmente y gestionarla, pues lo agrandamos. Y a todos nos ha pasado en la vida, en algún momento nos ha pasado en la vida de que de algo pequeño empezamos a hacer algo grande, en el duelo, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos un empleo, en una relación y empezamos a sobrepensar. De hecho, esta imagen de esa cabeza que se agranda y que domina al cuerpo es muy viciente y siempre me gusta tenerla en mis talleres porque finalmente eso es lo que sucede, el sobrepensar, esa realidad en la mente es muy distinta al mundo real. El 90% de los pensamientos, de lo que tenemos en esa realidad mental, no nos llega a suceder. Por eso la ansiedad es como ese estado de la mente en el futuro, en el qué va a pasar y sobrepensar y llega teniendo un impacto total tan fuerte porque somos mente y cuerpo, somos psicosomáticos, entonces esa psique termina enfermando al soma, al cuerpo, y logramos dimensionar y sobredimensionar lo que nos está sucediendo. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros estemos acá, en un taller como este que queremos hacer, en una masterclass que queremos brindar herramientas, pues seamos conscientes, entendamos qué es el concepto de ansiedad, lo apropiemos y nos preparemos para identificar los síntomas, los factores y podamos gestionarlo de una mejor manera. Y por eso, pues también los voy a invitar a que veamos aquí un breve video. Yo realmente sigo mucho a Marian Rojas Estapé, es un referente para mí en los temas de salud mental, en los temas de manejo de la ansiedad, en los temas de cómo nosotros podemos atraer las cosas positivas, hacer que nos pasen cosas buenas. Entonces vamos a escucharla aquí brevemente para que hagamos una mayor conciencia con este tema, lo que es el cortisol y lo que es el estado de alerta permanente. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, de alerta, de miedo y de incertidumbre. Si tú vas caminando por la calle y te atracan, automáticamente te empieza a latir el corazón y todo tu organismo se pone en marcha con la adrenalina, luego unos segundos más tarde el cortisol, las dos sustancias que se activan en los momentos de amenaza y de alerta. Esto es bueno que sea así y necesitamos que nuestro organismo sepa funcionar bien en los momentos de estrés. ¿Qué es lo malo? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Si yo voy por la calle, en la misma calle donde me atracaron 2 semanas más tarde, y voy mirando a ver si me atracan, a ver si hay alguien con pinta rara, he activado mi sistema de alerta. Si yo de repente, mi jefe, que es esa persona que siempre que me ve me llama la atención, yo llego a mi trabajo y estoy viendo a ver si aparece el jefe y vas a ver qué hoy me dice porque no le mandé el correo, se sube el cortisol. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, me contagio de COVID, estoy solo en casa, me confino, tenía un plan estupendo, no voy a ver a nadie, ¿y si doy positivo? Estoy en contacto con esta persona era positivo y tal, y se vio, nos abrazamos, no había mascarilla, había menos de 1,5 metros. Y de repente toda esa película que me he hecho en mi cabeza me intoxico de cortisol. Y esto es clave, porque hemos vivido en pandemia un experimento psicológico brutal de intoxicación de cortisol. Cuando yo vivo constantemente preocupada por algo real o imaginario, me intoxico de cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y es necesario para activarse con el día y luego a lo largo del día vuelve a bajar hasta la noche para poder dormir. Pero ¿qué pasa si yo vivo intoxicado de cortisol? Si yo vivo todo el día luchando contra algo real o imaginario, y si no llego a fin de mes, y si mi jefe me echa, y si mi pareja me está siendo infiel, y si Ahí tuvimos a la doctora María Rojas Estapet, es una persona que viene trabajando hace muchos años desde la psiquiatría, desde la neurociencia, todos esos temas, lo que significa los impactos bioquímicos en el cerebro de esos pensamientos, de esas emociones. Entonces nos queda claro lo que hace el estrés, lo que hace esa intoxicación de cortisol cada vez que nosotros nos quedamos en ese estado de alerta permanente y hacemos allí un daño inmenso a nuestro cuerpo, porque nosotros lo que hacemos ahí es decirle al sistema nervioso central de que estamos en todo momento ante un temor, ante algo que realmente no va a suceder, pero como la mente no hace la diferencia entre lo real y lo que tienes en la mente, pues entonces allí
nosotros hacemos que los sistemas, digamos, otros sistemas importantes del cuerpo se desactiven para que estemos ahí en modo de alarma. Entonces, es lo mismo, para manera de ejemplo, sentir, estar en la calle, ver que viene un león y que nos va a atacar y nos ponemos en estado de alerta allí, el cerebro, la parte reptiliana nos dice, venga, toda la fuerza, el oxígeno, la sangre, a los músculos porque hay que huir, hay que correr. Eso es la realidad. Pero la respuesta para que nos hagamos una idea tan real de lo que está sucediendo es que así nosotros físicamente no veamos el león, que en nuestra mente esté pensando imaginariamente que el león va a estar allí y que nos va a atacar, que nos va a comer, genera la misma reacción en el cuerpo. ¿Sí? Entonces es muy necesario que podamos identificar para que nosotros no permitamos que nuestra mente esté a toda hora teniendo este tipo de sobrepensamientos que son obsesivos, que van gastando nuestra energía, y es aquí donde yo quiero decirles, complementarlos de esta manera. Entonces, esas preocupaciones excesivas nos llevan al sufrimiento mental. Realmente, si ustedes se detienen a analizar, esto tiene mucha coherencia, es que sufrimos demasiado en nuestra mente. Sufrimos demasiado en nuestra mente y eso es lo que hace que ese cuerpo que está en estado de alerta permanente pues pueda en algún momento ya no solo estar en ansiedad, sino pasar a un estado de depresión. Y todo este tema va impactando al cuerpo y al ser humano, porque incluso esto nos ha podido llevar a tener ideaciones suicidas, ideaciones de gran tristeza y profundidad, donde nos quedamos allí y perdemos la capacidad de conectarnos con el mundo real y poder actuar verdaderamente sobre lo que queremos hacer. Y es muy importante también y necesario que aprendamos a identificar esos síntomas físicos que realmente en algún momento ya lo hayamos sentido, pero no los tenemos claros, no los identificamos o no los relacionamos con la ansiedad, y entonces vamos a verlos acá desde diferentes componentes. Desde el componente físico vamos a poder identificar lo que hace la ansiedad. Miren la potencia que tiene la ansiedad de impactar el cuerpo. Tiene unos síntomas tan fuertes como la presión en el pecho, ¿cierto? Que sentimos que no podemos respirar. El cuerpo humano, hay dos cosas que nunca dejará de hacer. La primera es respirar, nunca dejará de respirar. El cuerpo nunca dejará de respirar, pero nosotros a través de nuestros pensamientos, de esos procesos de ansiedad, podemos llegar a sentir que igual no estamos respirando bien. Y el segundo proceso que no deja de hacer el cuerpo es pensar. Por eso la importancia de esta masterclass de decir, venga, gestionemos la ansiedad, caminemos hacia la calma, viajemos al interior, conozcámonos, aprendámonos a reaccionar para poder saber cómo vamos a actuar en una situación. Entonces, estos son los impactos que trae la ansiedad de manera física, o los síntomas: la presión en el pecho, vértigo, mareos, dificultad para respirar, se aumenta el ritmo cardíaco, ya sabemos todo el impacto que tiene un incremento del ritmo cardíaco en el cuerpo, empezamos a sudar frío, tenemos temblores, fatiga. Todo esto lo podemos evidenciar en el cuerpo cuando tenemos ansiedad. Y digamos lo que ya en las emociones y en la parte psicológica, que es ese complemento, pues podríamos identificar los siguientes síntomas. Nos llenamos de nerviosismo. Prácticamente es como recordar cuando estábamos en la escuela o en la universidad, íbamos a hacer una exposición de algún trabajo y previo a la exposición nos imaginamos una gran cantidad de cosas y nos llenábamos de nervios, y ya cuando logramos estar allí haciendo la actividad, exponiendo, ya podemos observar que era diferente. Entonces, emociones de nerviosismo, el miedo a perder el control, ese es uno de los grandes objetivos de esta masterclass, que sepas cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cuerpo, y que tengas control total de tu vida, de tus emociones, y sepas cómo actuar. Se vienen esos pensamientos catastróficos: este avión se va a caer, esta casa se va a derrumbar, ese ascensor se va a descolgar, todo ese tipo de pensamientos que los va trayendo la mente. También vamos teniendo dificultad para concentrarnos, por eso siempre el ejercicio, las técnicas que vamos a desarrollar serán para hacer el esfuerzo de estar en el presente, en el aquí y en el ahora, no en el pasado llenándonos de depresión y yéndonos hacia el futuro para dejarnos gobernar por esa ansiedad. Siempre va a haber esa sensación de peligro inminente, nos sentimos irritables. Entonces ya hemos acabado de ver síntomas físicos y síntomas emocionales y psicológicos. Qué importante que nosotros podamos conocerlos, identificarlos para saber en qué momento de nuestra vida, del día a día, tenemos un proceso de ansiedad para que sepamos cómo actuar frente a él. Y hay algo que tiene que ver directamente, impacta de esto, y es la mente
Cuando la mente es divagante, cuando no tengo claro para dónde voy, pues la mente empieza a dar vueltas. Y soltar la mente, dejarla en recreo, dejarla libre es demasiado peligroso para nosotros. Porque como nosotros tenemos por allá en el pasado heridas, cosas por sanar, cuando no estamos enfocados en el aquí y en el ahora, pues la mente empieza a buscarse a ir al pasado, normalmente se aferra a situaciones negativas, tristes, que nos pueden entrar en depresión. Esta frase de Mario Alonso Puig me encanta, me sirve siempre instrumento cuando vamos a trabajar en nuestros talleres, porque una mente divagante es una mente infeliz y la ansiedad está asociada a la tristeza y empezamos a sentirnos en esos vacíos y a ahondarla. Entonces, una de las maneras de nosotros hacerle esa transición rápida a la ansiedad es tener claro en mi mente para dónde voy. ¿Sí? Cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos y empezar a trabajar en ellos. Y de allí es por eso que esa es la invitación. Vamos en esos ejercicios que estamos de tener notas y de tener ahí con qué apuntar, vamos a apuntar y vamos a empezar a diseñar para dónde vamos. En el taller anterior del viaje interior terminamos con una tarea, rediseñar nuestro proyecto de vida, porque hay que reprogramar la mente, hay que decirle, venga, que es que nosotros vamos para este objetivo, nos vemos en el corto, en el mediano y en el largo plazo así, cómo me veo en un año, dónde me veo en 2 años, en 5 años, tener claro lo que queremos, porque cuando tenemos claro lo que queremos, ya el inconsciente, el subconsciente empieza a trabajar y empieza a mostrarnos de eso que tenemos en nuestro proyecto de vida, empieza a reconocer lo que es interesante para ello y nos lo va trayendo. Entonces, tener claro lo que queremos y programar nuestra mente hacia el logro de esos objetivos, programar desde el día anterior, planear el siguiente día, tomar nota, cuáles son nuestros objetivos fundamentales, nuestras tareas a cumplir en el día que viene y empezar a cumplir objetivos pequeños hacia un logro grande que nos permitan ir subiendo la escala para poder llenarnos de confianza y de control. Tipos de trastorno de ansiedad. Hay varios, pero fundamentalmente yo quise traer estos. El trastorno de ansiedad generalizada, el TAG, el trastorno de pánico y las fobias. Yo les mencionaba anteriormente que la ansiedad es progresiva, o sea, incrementando. Es normal que cuando las personas no logran gestionar ese estrés del día a día, esa ansiedad adaptativa sobre las actividades que hay que hacer, pues que este pase ya a un grado de ansiedad generalizada. Ahí digamos que se nos enciende una alarma mayor y nos dicen, venga, ojo, como un semáforo, estamos en luz naranja o amarilla y ojo que esto puede ir a rojo. Cuando nosotros dejamos pasar la ansiedad, ya vamos pasando un trastorno de pánico, un miedo mucho más fuerte que nos impacta mucho más. E incluso ya pasamos a un color rojo y son las fobias, ya fobias que se desarrollan de alguna manera puede ser las fobias a los animales, a algún animal, a la altura, bueno, algunas situaciones, hablar en público. Y por eso la importancia de identificar los síntomas, conocer los tipos de ansiedad para poder nosotros tener las estrategias para poder, digamos, darle esa transición como lo he mencionado. Y ahora vamos a hablar de esos factores. Ya vimos que era la ansiedad, vimos los síntomas y ahora son los factores que nos causan, porque esos factores tenemos también que tenerlos muy claros para evitarlos. Todo esto es inteligencia emocional. ¿Y la inteligencia emocional a qué nos debe llevar a nosotros? A trabajar de manera preventiva, hacerle mantenimiento a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos claros cuáles son los factores, pues ahí podríamos hacerlos, tratarlos o gestionarlos de manera preventiva. Y hay unos factores, obviamente, que vienen de un componente genético, ¿cierto? Y ese componente genético es hereditario, de una química cerebral. Vamos a tener la oportunidad de estudiar un poco más el cerebro, cómo funciona, esas redes neuronales, esas sinapsis, esos químicos y esa electricidad que conecta a las neuronas para que nosotros vamos teniendo como esa idea fundamental. El estrés es un factor fundamental, el estrés, y aquí nos toca volvernos a algo que hablábamos ahorita, es esa intoxicación de cortisol, es esa hormona que en algún momento está ahí para alertarnos y hacernos, digamos, capaces de enfrentar lo que vamos a hacer, pues cuando ya hay una intoxicación, pues es un factor que tenemos que evitar. Entonces tenemos que identificar qué nos causa estrés, qué de lo que nosotros hacemos en el día a día nos causa otro estrés, porque ese estrés es el que tenemos que controlar.
Recuerden que el estrés nos lleva a la ansiedad y la ansiedad de manera progresiva va llegando a unos trastornos mucho mayores. La salud física, la importancia de cuidarnos. Por ahora tenemos una perla muy bonita que vamos a trabajar en el taller número 5, que es de vitalidad y es poder ser conscientes de nuestra salud física y el consumo de sustancias. Sabemos el impacto negativo que tiene el alcohol, el cigarrillo, las drogas en el cuerpo. Todo eso son factores que impactan y de manera muy negativa en nuestra ansiedad. Bien, entonces, en resumen, ¿qué hemos visto hoy en nuestro taller? Hemos visto la ansiedad, ¿cierto? Que es vivir en un estado de alerta constante, que es bastante peligroso. Que la ansiedad se manifiesta en síntomas físicos, emocionales, psicológicos y que es una alarma preventiva y que debemos identificar los factores de riesgo para evitarlos. Y algo que se nos quede como un aprendizaje a fijar el día de hoy, la realidad mental es más cruel que el mundo real. Sufrimos mucho más en nuestra mente de lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces recuerden el dato, el indicador, el 90% de las cosas que tenemos en nuestra mente, esos pensamientos, en esa realidad mental, no nos suceden. Por eso utilizo el concepto de cruel. Entonces la realidad mental es más cruel. Por eso cuando vamos a un mundo real y vamos a afrontar qué es lo que hemos de hacer, esas situaciones, digamos, difíciles, de duelo, de dolor, pues podamos nosotros gestionarlas muy bien, muy bien. Entonces, en resumen, esto es lo que hemos visto el día de hoy en nuestro taller. Y vamos a pedirles, como es costumbre en esta metodología tan maravillosa, y es que escribamos en un minuto qué has descubierto en este video, qué aprendiste en ese taller, ¿cierto? Y lo más importante, cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Y esta estrategia de escribir en un minuto está asociada a fijar el aprendizaje. Miren, cuando nosotros el aprendizaje lo copiamos, captamos más. No solo ver, escuchar y escribir, sino que nosotros lo podamos practicar. Por eso siempre digo, aquí hay que hacer. Esto es un taller donde tenemos por metodología una parte teórica de conceptos, pero realmente es la capacidad que tengamos de fijar un conocimiento y aplicarlo lo que nos va a permitir. Entonces, tomémonos este minuto para que fijemos este aprendizaje, para que lo copiemos y que para nosotros en esa ganancia de vida. Bueno, ¿cómo nos fue? Ya actualizamos el conocimiento, lo transformamos. En la vida hay un consejo, esto es un paréntesis de aprendizaje. Miren, no podemos asumir siempre en la vida que todo lo sabemos. No podemos autodiagnosticarnos. Es importante revisarnos, es importante sentir y reconocer cómo nosotros actuamos ante ciertas, digamos, situaciones, emociones, pero también es necesario un diagnóstico real, ¿sí? Por eso el paréntesis de aprendizaje va a que nosotros podamos no solo escuchar una teoría, un concepto, sino que lo apliquemos, lo apliquemos. Y allí, entonces, vamos a continuar con esto tan importante que lo llamamos luz, cámara y acción. ¿Y por qué luz, cámara y acción? Porque vamos a aplicar lo aprendido. Y la primera invitación a aplicar lo aprendido, como lo mencionamos siempre yendo al taller, es revisa si has presentado algún síntoma de ansiedad. Porque si estás acá con nosotros, es porque querés transformar, querés mejorar tu calidad de vida y en algún momento has tenido algún grado, síntoma de ansiedad. Entonces, revisa si lo has presentado, cuáles son esos síntomas que evidencias cuando estás teniendo algún cuadro de ansiedad.
Identifica en tu entorno lo que hay a tu alrededor, en tu casa, en tu trabajo, digamos que socialmente, en la universidad, en tus espacios. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tenés que te puedan llevar a estar en un estado de ansiedad? Y vamos a diseñar una estrategia preventiva que te ayude a diseñar, a gestionar la ansiedad. Entonces vamos a revisarnos, vamos a identificarnos y vamos a empezar a trabajar en ello. Entonces aquí vamos a aplicar lo aprendido. Y recuerden que ya llevamos 2 perlas, 2 talleres, ya hemos trabajado el viaje interior y ahora trabajamos este ansiosamente. Y vamos caminando ese camino, avanzando en ese camino hacia la calma. Y viene algo muy importante y es que nuestro próximo taller, para que le des clic al siguiente video, se llama Las olas del mar. Cuando lo estaba diseñando, se me vino a la mente este nombre porque finalmente yo siento que esas son las emociones, un sube y baja, un ir y venir, un entrar y salir, y es fundamental la inteligencia emocional. Conocernos, identificar qué es la ansiedad, cómo la gestionamos, cómo nos impacta y la herramienta para empezar a gestionarla, para poder tener capacidad de respuesta ante esos momentos, es la inteligencia emocional, cómo nosotros manejamos las emociones. Y lo hablábamos en nuestro primer taller. Un pensamiento nos lleva a una emoción y una emoción nos lleva a actuar. Y como lo que queremos es transformarnos, como lo que queremos es mejorar nuestra vida, como dice Dan Wire, estamos a un pensamiento de cambiar. O sea que ahí está la herramienta y la estrategia. Entonces nos vemos en nuestro próximo taller, Las olas del mar, donde vamos a trabajar las emociones, cómo las gestionamos, la inteligencia emocional y cómo vamos a tener mejor capacidad de respuesta para todo lo que nos sucede en el día a día, tener mejor calidad de vida y poder vivir mucho más. Estamos esperándolos en nuestro próximo taller. No olviden darle clic. Dios los bendiga.